Delitos de fraude, delitos tributarios y lavado de activos, asociación ilícita también debido a este presunto desvío de dineros de programas municipales. Estamos en vivo contigo, Natalia. Buen día. Buen día, nos volvemos a reencontrar, así es, estamos aquí en el Centro de Justicia en una jornada súper importante, una formalización que va a comenzar en los próximos minutos, estaba ya pactado para las 9 de la mañana, se ha atrasado un poco, ¿cierto? Pero es la formalización del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Para que se entienda la magnitud de este caso, él estuvo a la cabeza del municipio durante 25 años, desde 1996 hasta el año 2021, y hoy día se le va a acusar de 4 cargos en su contra. Tú lo decías, Karen, se le va a acusar de fraude, delitos tributarios, lavado de activos y también asociación ilícita. Esto en el marco de esto se está investigando, ¿cierto? Pero de haber desviado, ¿cierto?, fondos públicos hacia sus cuentas personales mediante estas corporaciones Vita, que se le llama, que precisamente buscan entregar ciertos servicios a los vecinos, Vita Deporte, Vita Salud, etcétera. Y también se investiga cómo se utilizó quizás esos recursos para el financiamiento de ciertas campañas políticas. Hay un reportaje que realizó el periodista Luis Castillo con todos los detalles. Vamos a revisarlo y a la vuelta seguimos conversando. Estamos frente a una nueva inmoralidad política independiente, digamos, del resultado de este proceso, pero evidentemente hay un problema en las municipalidades. O sea, no puede ser que de las 345 municipalidades del país, independiente del color político que tengan, porque aquí billetes saltaron para todas partes, haya, digamos, este nivel de descuadre financiero por diferentes razones. Esto es ya casi cinematográfico, los relatos de Vitacura con este señor que le pasa sobres con plata y que deposítelo a esta cuenta. O sea, mira, un tango. La verdad es que, para decirlo de manera simple, un verdadero tango, pero podríamos seguir en Maipú, mirar Viña del Mar en su administración anterior, irnos para el norte. O sea, evidentemente que hoy día los municipios, y nadie ha hecho absolutamente nada, no ha cambiado la ley de rentas municipales, los mismos directores de presupuesto de los municipios, o sea, los municipios se auditan a sí mismos. ¿Tú has visto una cosa más ridícula que esa? Que se investiguen, o sea, a sí mismos. Que ellos mismos se investiguen. La Contraloría tiene un margen de incidencia, pero no es suficiente. Claramente no es suficiente. Oye, preguntémosle a la Natalia también cómo llegó por sus propios medios, lo acompañaba un abogado. Entendemos que no solamente va a estar él, sino que Renato Sepúlveda, exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura, Domingo Prieto, exdirector de los programas Vita, Antonia Larraín, subdirectora de Desarrollo Comunitario. Están 2 contadores también formando parte de este grupo, Natalia. Y a él lo habíamos visto, no sé si te acuerdas, para las últimas elecciones, ahí apareció, habló de su inocencia. En esta oportunidad, bueno, muy y fuertemente cuestionado el tema de las Vita, ¿no? Estos programas ahí de desarrollo y de apoyo en el municipio de Vitacura. Sí, Karen, bueno, en un ratito más vemos este reportaje, ¿cierto?, de Luis Castillo, pero para que se entienda, hoy día la formalización del exalcalde Raúl Torrealba, en un marco de lo que sería triangulación de dinero, eso es lo que obviamente se tiene que investigar. Lo importante acá, antes de entrar a los detalles de toda esta investigación que comenzó hace 2 años, es que hoy lo que se sabe hasta el momento es que la Fiscalía, como también los querellantes, que es el Consejo de Defensa del Estado, y también la Municipalidad de Vitacura, podrían solicitar prisión preventiva para el exalcalde Raúl Torrealba. Una formalización que podría terminar hoy o incluso se podría extender durante varias jornadas. Y este mecanismo, tal como tú lo decías, José, tiene relación con cómo funcionaron estos programas Vita, que impulsa precisamente la municipalidad para agilizar ciertos servicios para los vecinos de Vitacura. Por ejemplo, estaba Vita Deporte, Vita Salud, Vita Joven, Vita Emprende. Pero lo que ha señalado Mega Investiga también en uno de sus reportajes hace un par de meses es que precisamente estos programas, estas corporaciones, no están sujetas a una fiscalización tan estricta en cuanto a cómo se está utilizando los recursos públicos. No está sujeto, por ejemplo, a la ley de transparencia. Entonces ahí eso habría ayudado, facilitado, ¿cierto?, esta desviación de dinero hacia las cuentas personales del exalcalde, y donde también estaban involucrados exfuncionarios, ¿cierto?,
contrato durante la gestión de Raúl Torrealba. ¿Quiénes son estas personas, Karen? Tú mencionabas algunas de ellas. Está, por ejemplo, Domingo Prieto, que tiene un rol sumamente central en toda esta investigación. Él habría sido la persona quien revela estos primeros antecedentes de irregularidades pocas semanas antes. Es que ese punto, de Natacha, que Camila Merino, ¿cierto?, la actual alcaldesa. Dime. Es que ahí hay un punto, ahí también hay un punto para agregar a esta conversación, que me parece súper preocupante que los casos de corrupción salten por pataletas de algún funcionario. O sea, desde el Penta en adelante, digamos. Desde Penta en adelante. Acuérdate que Penta parte porque a un señor no se le quería pagar una indemnización, no sé qué, tal o cual, entonces habló. Aquí fue lo mismo. Y el tema de las horas extras fue lo mismo. O sea, algo pasa en el diseño institucional, que eso es muy de fondo, más allá de las responsabilidades penales que tenga el señor Torrealba, que lo dirá determinar la justicia. Algo hay en el diseño que facilita, mira, la ocasión hace al ladrón, lo decía mi abuelita siempre. Sabia la abuela. Y la ocasión, muy sabia. Sí, pues sabia. Sí, pues. Y la ocasión, en esta oportunidad, es un punto. es un diseño, además. Hay es un diseño institucional muy frágil. Porque no puede ser que esperemos que se pique un funcionario o que el señor que lleva el sobre con plata de repente no le compren el café, entonces va a acusar. O sea, me parece es una manera adolescente de enterarse de los casos de corrupción. Oye, está con nosotros Natacha Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, pero tú anunciabas ya la presentación ahí de un material que es tremendamente valioso porque habla de un reporteo justamente de investigación sobre este tema. Vamos a ver esto que ha preparado todo el material de Luis Castillo, lo comentamos por supuesto a la vuelta. Mira, ahí está. La formalización de Raúl Torrealba ya es inminente. Todo el dinero de Vitacura está en Vitacura. Mire todas las cosas que hay. Fraude al fisco, lavado de activos, asociación ilícita son solo parte de los delitos investigados, pero no serían los únicos. Si hay dineros provenientes de las organizaciones Vita y que hayan sido destinadas a campañas políticas, tengo que mencionar que sí los hubo. Los fondos municipales no pueden estar destinados a financiar campañas políticas. ¿Acaso el supuesto fraude en Vitacura también esconde una trama de financiamiento ilegal de política? Si aquí hay candidatos que recibieron este financiamiento, debieran también ser imputados. En el siguiente reportaje ahondamos justamente en esa arista y buscamos a quienes habrían sido los beneficiados de ese supuesto financiamiento ilegal realizado con dineros de Vitacura. Los dineros entonces están en la comuna. Todo el dinero de Vitacura está en Vitacura. Mire todas las cosas que hay. La última declaración ante los medios del exalcalde Raúl Torrealba sigue resonando fuerte en Vitacura. El dinero de Vitacura está en Vitacura. Está en los colegios, está en las calles, está en los parques, está en los centros comunitarios, está en los juzgados, está en el cuartel de bomberos, en el cuartel de carabineros. Pero la evidencia muestra una realidad muy distinta. Hace unos días les mostramos cómo usaron boletas falsas para sacar unos 1.000 millones de pesos de las arcas municipales. De ese total, 527 millones en efectivo habrían sido depositados en cuentas personales de Torrealba. ¿Usted hasta ahora niega entonces ser responsable de esto? Absolutamente. Tratando de responder la pregunta sobre el destino que tuvieron los dineros que se sacaron irregularmente de las organizaciones comunitarias Vita y si es que estos fueron a parar solamente a manos del exalcalde Torrealba, fue que vinimos hasta acá. Estamos frente a este centro comercial conocido como Los Cobres de Vitacura. ¿Y por qué? Porque en una de sus declaraciones, uno de los implicados menciona que parte de esos dineros se destinó por orden del exalcalde Torrealba para el arriendo y mantención de uno de los inmuebles que está aquí al frente. Y todo esto habría sido netamente por razones políticas. Tirar de la hebra política del supuesto fraude en Vitacura no es sencillo, pero antecedentes al parecer hay. Fue uno de los contadores de las organizaciones Vita, César Silva, quien destapó esa arista en medio de la investigación de la Fiscalía. De todas las personas con quien interactuaba, el con más perfil político era don Renato Sepúlveda. Se la pasaba hablando de política y de campañas. Recuerdo que durante el año 2017 presentó varios gastos para reembolso y me dice que se lo pagáramos desde Vita Deportes. César Silva menciona a Renato Sepúlveda.
Histórico militante de Renovación Nacional, fue uno de los fundadores del partido junto a Raúl Torrealba. En Vitacura, ocupó el cargo de director de desarrollo comunitario entre septiembre de 2008 y junio de 2010, y luego entre octubre de 2014 y junio de 2018. Según las declaraciones judiciales, él habría comenzado con la práctica de sacar dinero de los programas Vita y triangularlo, no solo para entregarlo al exalcalde, sino que también para utilizarlo en el financiamiento irregular de ciertos gastos de campañas políticas. A propósito de lo aseverado por César Silva en su declaración en cuanto a que se pagaron con cargo a Vita Deportes diferentes gastos de naturaleza política y de campaña del año 2017, señaló que es efectivo lo que él indica. Los fondos municipales no pueden estar destinados a financiar campañas políticas. Marisa Navarrete sabe del tema. Como ex jefa de litigación penal del Servicio de Impuestos Internos, conoció de cerca las investigaciones por financiamiento ilegal de la política. Hoy, su evaluación respecto a lo que podría haber ocurrido en Vitacura es clara. Cualquier situación de financiamiento al margen de la ley de gasto electoral, ¿cierto? Evidentemente podemos hablar de financiamiento irregular. ¿Podría eso haber pasado en Vitacura? Los antecedentes así parecen indicarlo. Tenemos indicios en este caso de que es irregular, evidente, porque una organización comunitaria, ¿cierto?, no es un organismo que pueda financiar campañas políticas, tampoco un alcalde. Eso es absolutamente ilegal. Pero, ¿cómo habría ocurrido este supuesto financiamiento irregular de campañas políticas? Nuevamente, las declaraciones de los implicados lo evidencian. A su consulta, dado que ese año 2017 hubo elecciones de presidente, diputados y senadores, en cuanto a la campaña política de qué candidato en particular se efectuaron esos gastos, señaló que no lo recuerdo, pero sí fue alguien de Chile Vamos. Debe haber sido algún candidato a diputado o senador. ¿A quién fue a dar ese dinero? La pregunta resulta lógica. Eventualmente es posible en esto también investigar un delito de financiamiento político. Para el ex fiscal Carlos Gajardo, quien lideró las investigaciones por financiamiento irregular en los casos Penta y SQM, la situación en Vitacura, desde el punto de vista de los dineros de campañas, también merece una investigación. Ahí estamos hablando efectivamente de una posibilidad de que se esté constituyendo un financiamiento electoral y, por supuesto, habrá que determinar en ese caso qué personas se beneficiaron de financiamiento, si aquí hay candidatos a algo que recibieron este financiamiento en conocimiento del origen de esos delitos, debieran también ser imputados. Pero las declaraciones de Renato Sepúlveda y César Silva no entregan mayores detalles. La que sí lo hace es la del exdirector de las organizaciones comunitarias Vita por más de 20 años, Domingo Prieto. En relación a lo que me consulta, si hay dineros provenientes de las organizaciones Vita y que hayan sido destinadas a campañas políticas, tengo que mencionar que sí los hubo. Ante la Fiscalía, Prieto no se guardó detalles. Y como la pregunta seguía presente, ¿qué campaña se financió entonces? Tengo que señalar que para la campaña diputado del sobrino del alcalde de nombre Sebastián Torrealba Alvarado el año 2016, no recuerdo mes, el director de desarrollo comunitario Renato Sepúlveda me solicitó que debíamos entregar mensualmente la cantidad de 1.500.000 pesos a la solicitud del alcalde Torrealba, tío del candidato. En relación a la declaración de Domingo Prieto, debo señalar, en primer lugar, que él declara que yo le habría solicitado 1,5 millones de pesos mensuales para financiar la candidatura de Sebastián Torrealba, sobrino del alcalde. Señalo respecto a ello que es absolutamente falso. El primer nombre de un supuesto beneficiado político con los dineros de Vitacura salía a la luz. ¿De dónde se habría sacado ese dinero? Prieto entregaba detalles.
Se me instruyó sacar el dinero de Vita Deportes, el cual se cobraba a través de un cheque siendo entregado en efectivo a Renato Sepúlveda en un sobre. Esto fue hasta que fue elegido diputado. Fueron varios meses, no recuerdo exactamente cuántos. Se triangulaba, se enviaba este dinero a través de estas organizaciones comunitarias, ¿cierto? Que lo que hacían ellas, además, justificar en su propia contabilidad con boletas, ¿cierto?, de terceros que eran falsas. Pero en realidad ese dinero se destinaba a pagos a un tercero, a un candidato que habría, ¿cierto?, financiado al margen de la ley electoral su campaña política. Las boletas y facturas por servicios no prestados y que detallamos hace unos días sirvieron para sacar el dinero del municipio sin levantar sospechas. Así, los millones no solo habrían ido a parar a manos de Raúl Torrealba, también se habrían destinado a gastos de campañas políticas. En un caso de el que entrega una boleta falsa, ¿cierto?, en el término del delito electoral, efectivamente puede ser castigado como cómplice de aquel que entrega el dinero. Es ahí cuando la figura de los boleteros cobra nuevamente relevancia. Hola, buenas tardes. Soy Emilio Ariz, periodista de Mega. ¿Te podría hacer un par de preguntas sobre el caso de Torrealba? Así abordamos a una de esas personas que emitió boletas por servicios que nunca se prestaron. En su defensa, asegura no haber sabido para qué las usarían. Eso, hasta que su nombre apareció en la investigación. Pero yo qué tengo que ver ahí con esa plata. Yo le decía, si yo no toqué ni un peso, ni una boleta, nada. No, me decía, tranquila, si yo sé que ustedes nada que ver. Lo que se debería investigar ahora es si esas cientos de boletas falsas posibilitaron también desviar dinero hacia campañas políticas. En el caso de que parte de los dineros apropiados del Estado se hayan destinado a financiar campañas políticas, nos encontramos, por supuesto, en un caso de fraude al fisco semejante a aquellos en que el dinero se utilizó para fines propios. Por instrucciones del alcalde, yo debía buscarlas. Las instrucciones eran: necesito una sede política para mí y mis concejales. La declaración de Domingo Prieto sigue agregando antecedentes. El dinero no solo habría ido a dar a la campaña de Sebastián Torrealba. Quiero indicar que entre los años 2002 al 2016 aproximadamente, por solicitud personal de Raúl Torrealba, Vita Deportes debió asumir los pagos por los arriendos de las sedes políticas y sus arreglos por remodelaciones utilizadas por el alcalde y sus concejales afines políticamente. ¿Quiénes habrían sido estos concejales? El mismo Prieto los detalla. Max del Real, Macarena Besanilla, Cristian Araya, Aldo Sabat, este último no reelegido, María José Domínguez, que tampoco salió, Catalina Recordón y no recuerdo otros. ¿Usaron estas sedes aquellos concejales? ¿Dónde se ubicaban? Este sector es clave. Recuerdo que la última sede que se utilizó por el alcalde y sus concejales para fines políticamente y de campaña el año 2016 se ubicaba por calle Vitacura frente a Los Cobres, la cual era una pizzería. No obstante, nosotros la arrendábamos para sede. Yo el año 2016 no fui candidata, el año 2012 sí, y efectivamente existían estas sedes. ¿Te cuenta de que algo estaba pasando ahí? Macarena Besanilla sigue siendo concejala por Vitacura. De todos los mencionados, es la única que estuvo disponible a darnos su visión respecto a este punto. Por lo menos en mi caso, siempre lo vi como que era la sede del alcalde. No tengo idea cómo fue financiada la sede ni nada, sino que simplemente era su sede, que estábamos invitados a poder usarla, pero para mí las campañas se hacen en la calle, no en una oficina. Entonces yo nunca estuve en esa oficina. En rigor, este no fue el único lugar donde se emplazaron esas sedes. Más allá de las fechas, que incluso para algunos de los entonces concejales mencionados no concuerdan, esa situación merece ser esclarecida, porque los dineros que se habrían destinado a ello son relevantes. En la última reelección se gastó en arriendo mensual la cantidad aproximada de 2.800.000 pesos, más los fondos que siempre se destinaban para su remodelación. Raúl Torrealba actuaba como jefe de obras, instruía la distribución de las oficinas directamente en las dependencias de las sedes que se elegían.
no solamente que se esté configurada una actuación como esta, vamos a asegurarnos de que el servicio se vaya a querellar. Lo que explica la ex fiscal tiene que ver justamente con lo que establece la ley. ¿Se puede investigar un eventual delito electoral sin la acción del CERVEL? Más o menos parecido a lo que pasó o con lo que pasa actualmente con el Servicio de Impuestos Internos, que solo puede accionar, ¿cierto? Y se puede iniciar la investigación tributaria si el servicio presenta una denuncia o una querella. Lo mismo sucede con los delitos electorales. Solo se puede iniciar la investigación si es que el servicio electoral decide, ¿cierto?, querellarse por estos delitos. Hasta ahora, el CERVEL permanece silente. ¿Existirá alguna acción al respecto? Parece difícil a solo horas de la formalización de Raúl Torrealba por la larga lista de delitos que incluyen malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco, lavado de activos, falsificación de instrumento público, asociación ilícita y evasión de impuestos. La persona que tiene todas estas imputaciones va a tener un riesgo de que se fugue para evitar una eventual condena, y creo que en un caso así, sin duda, los tribunales debieran decretar la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva. ¿Ocurrirá así? Es parte del nuevo capítulo en la trama de corrupción de Vitacura que comenzará a escribirse este jueves, cuando todos los implicados, liderados por el histórico Raúl Torrealba, deban comenzar a responder ante la justicia. Bien, a eso de las 9 de la mañana llegó Raúl Torrealba. Él había tenido una aparición muy breve para las elecciones. ¿Recuerdas tú? Que fue a votar y ahí se refirió al tema, dijo que era absolutamente inocente, en fin. Pero el reportaje habla de una trama bien cinematográfica, habla de la señora Besanilla. Ahora... No ha existido. A ver, estas son las imágenes de hace poquito, ¿no? Hace muy poquito, claro, ingresando a esta formalización. Y fíjate que nos acompaña, ya lo habíamos presentado, Francisco Leturias, presidente del Consejo para la Transparencia. Y acá es muy importante, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, Francisco, de dinero público. Esa es y de una trama, como decía el José, bien cinematográfica en torno a lo que estaba ocurriendo ahí. ¿Cómo se destapa todo esto? Mira, primero hay que darse cuenta que esto corresponde a un alcalde que estuvo 24 años en el poder. Nadie en 4 años en un periodo es capaz de tejer una red como la que había tejido este señor y haber hecho un montón de cosas. Y lo que se está descubriendo ahora son cosas que pudieron haber pasado durante todo ese tiempo. Y además son cosas que pueden estar pasando ahora mismo en muchas municipalidades, porque lo que permitió que esto pasara sigue existiendo. Pocas sanciones, poca fiscalización, una historia de impunidad, una cultura de así se hacen las cosas. Los alcaldes, pequeños reyes sus comunas hacen muchos favores políticos. La estructura política depende mucho de ellos. O sea, los diputados dependen del apoyo de los alcaldes, los senadores también. O sea, son un eslabón en la cadena política demasiado importante. Pero ¿cómo pasamos, digo yo, de unas municipalidades absolutamente dependientes del poder central? Prueba de eso es alcaldes designados por el dictador Pinochet, a unas islas o feudos donde el alcalde hace absolutamente lo que quiere. Yo no sé cómo nos pegamos a ese viaje. ¿Cómo no podemos encontrar un punto medio, digo yo? Mira, yo creo que si uno compara Chile con la mayoría de los países más desarrollados, los que aspiramos a ser, todavía los municipios manejan muy poco poder. Pero el poco poder que manejan es bastante descontrolado. O sea, del presupuesto público en un país como Chile, los municipios gastan cerca de un 15%. Si tú te vas a los países del OECD, gastan el 50%, el 70%, el 80%. O sea, está mucho más descentralizado y gastan y tienen mucho más poder local, toman más decisiones hasta los currículums de los alumnos, etc. Pero ese 15% que tienen los municipios, y que además está muy mal repartido, porque conversábamos aquí recién que municipios como Vitacura tienen por cada habitante cerca de 1.600.000 pesos. Los municipios más pobres tienen 10 veces menos. Ahora, este caso de Vitacura, perdón, ¿es como un robo hormiga? O sea, porque a ver, ¿qué es lo que ocurría acá? A ver, Vitacura desarrolló esta... No sé si las vitas están dentro de las corporaciones, no sé. No, pero son es peor, están más lejos que las corporaciones, tienen menos control aún. Ya, las vitas son servicios, digamos, anexos... Son como las juntas de vecinos, son parecidos a eso. Deporte, esparcimiento de la tercera edad, en fin.
Y ahí había recursos municipales para poder prestar estos servicios a la comunidad. Entonces, lo que se investiga, y ahí tú corrígeme, porque obviamente uno sabe el caso al dedillo, pero había un presupuesto y de ese presupuesto lo que se investiga es si se hacía un recorte, su recorte, así como el vuelto del pan, digamos. Entonces, de los 100 millones, no invento, estoy poniendo cifras ficticias, ¿no? Para entenderlo. 100 millones, ajustemos el sencillo, entonces pongamos 95 nomás. Y estos 5 milloncitos lo vamos a depositar en esta cuenta personal. Ahora, perdón, en una comuna donde no existe tanta necesidad como en otras comunas, entonces a lo mejor donde esto se... Eso tiene mucho que ver. Maquillaba un poquito mejor. Aquí, pero aquí, es digámoslo eso, claro, digámoslo, ¿no? Sí, es eso, es eso. Claro, a veces eran 1.000 millones y la maniobra era con 100. Y era muy difícil de controlar, era muy fácil de justificar de que hicimos una cosa u otra y no había necesidad de presentarle pruebas a nadie. Pero tiene mucho que ver con lo que tú dices. La plata aquí es pública, pero yo diría más que pública, es de la gente de Vitacura. Pero la gente de Vitacura no necesita colegios públicos, no necesita salud pública y tiene ya áreas verdes, es una ciudad, una comuna que funciona bien. Entonces, si la plata se pierde, nadie lo pasa mal. Nadie está alegando de que las cosas que a mí me importan no me van a funcionar. Entonces, eso incentiva. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y ahí quería involucrar a nuestra nueva compañera panelista. Qué rico verla, además. Aquí. Porque fíjate que pasa algo. Claro, tú dices en Vitacura a lo mejor se maquillaba mejor, ni un vecino, las cosas funcionaban igual aunque se perdieran 5, 10, 15 millones, ¿no es cierto? El problema es que en las comunas donde las cosas no funcionan, también se pierde plata, los vecinos igual alegan y nadie los escucha. Entonces, ahí tú y yo tenemos una diferencia, a lo mejor, en términos de que todos estos casos de corrupción han saltado por un funcionario soplón o pataletudo, que yo, a ver, ojalá todos denuncien, pero me parece que daría más seguridad ciudadana de que el Estado tuviera tal nivel de accountability, o sea, de control sobre las platas públicas, que un peso que se pierda, ¡pum!, saltar al tiro. No porque el señor no se le pagó la coima o porque se enojó por la indemnización, como en el caso Penta. No sé si estás de acuerdo conmigo, Natacha, pero a lo mejor ahí... Déjame preguntarle a Natacha qué es lo que opina. Porque los casos de corrupción en Chile, desde el Penta en adelante, han explotado. Porque en dictadura no se sabía nada y ya sabemos por qué. Porque no se movía una hoja sin que subiera el caballero. Pero luego, cuando viene la apertura de la democracia, los grandes casos de corrupción han saltado o por investigaciones periodísticas, porque tanto que ningunean a los periodistas y que los medios oligopólicos y todo, pero mal que mal se han sabido por ahí. Y en segundo lugar, porque algún señor de la cadena de corruptela se picó con el dadivoso Mesías y lo acusó. Pero no porque efectivamente, probablemente hay algunos casos que sí, pero en la mayoría de los casos han sido por filtraciones o soplones, pero no porque el sistema tenga una alarma para decir, mire, están robando. Natalia. Exactamente. Mega Investiga también lo dio en su momento. Revisaron las actas de los consejos y en esa ocasión se había solicitado durante los últimos años los detalles de los fondos públicos en relación a las corporaciones Vita, ¿no? Claro. Sí, te escuchamos. Sí, continúo. Te escuchamos, sí. Lo que pasa... Sí, perfecto, que no te escuchaba a ti. Bueno, lo que pasa también es que claro, estas corporaciones son difíciles de fiscalizar y ahí es lo que habría facilitado precisamente esta desviación de los fondos hacia las transferencias o cuentas personales de Raúl Torrealba, ¿cierto? Ahora, en estos momentos la formalización o la audiencia de formalización ya ha comenzado, José, ojo, y no es solamente Raúl Torrealba quien llegó durante esta mañana, también otros exfuncionarios que trabajaron durante mucho tiempo con Raúl Torrealba en estos más de 20 años que estuvieron en la municipalidad. Entre ellos, por ejemplo, está Domingo Prieto. Él es la persona clave que mencionas tú, José, Karen, en relación a quien es él quien revela estas irregularidades a pocas semanas, claro, a pocas semanas de que asumiera la actual alcaldesa, ¿cierto? Camila Merino. Natacha, mira, y ahí hay luego, un punto. Hay un punto, detente ahí. Dime. Mira, hagamos un ejercicio. Estamos conversando, estamos tomando desayuno, mira. Hagámoslo. Si el señor Domingo Prieto le pasan su colita de plata, yo no lo conozco al señor Domingo Prieto, pero Domingo Prieto, pongámoslo como una figura de un soplón o de alguien que cumplía una función dentro de este entramado que se investiga y que en algún momento decide hablar. Podría ser Domingo Prieto, como el señor de Penta. ¿Cómo se llama el señor de Penta? Hugo Bravo. Hugo Bravo. Claro. Gran Hugo Bravo. Que si no es por Hugo Bravo no nos enteramos de nada de la cochina de las platas políticas. Entonces el punto es el siguiente. Si el señor Prieto
se le ofrece una coimita y no habla y no le dice nada a la alcaldesa, o sea, todavía el señor Torrealba estaría figurando, digamos, en su casa sin que nadie le toque la puerta. Eso es lo que yo quiero decir. Está bien, yo estoy de acuerdo con Francisco. ¿Cómo existe un mecanismo, claro, para el resto de los municipios? Hay una cosa que es terrible, porque todas las semanas escuchamos casos de malversación de dineros públicos en las municipalidades, de abuso de poder, casos de corrupción. Todas las semanas hay un alcalde o un concejal que se va preso. Y nos escandalizamos, hacemos la denuncia, lo conversamos, pero nada cambia en las leyes, en las instituciones. Hace pocos días conversaba con el Contralor y nos decía en una comisión de la Cámara de Diputados, decía, Contraloría no tiene acceso a las cuentas corrientes de los municipios, no de los alcaldes, eso es otra cosa. No puede meterse en la cuenta corriente, no puede saber los movimientos que están haciendo. Eso es absurdo, eso es obsceno, eso debería ser un proyecto de ley que en 2 días se dice suma urgencia y se le permite al Contralor. Mientras esa falta de control exista, vamos a depender de los soplones. O sea, los soplones no es la mejor salida, tienen que existir, tenemos que fomentarlos. Cualquier persona que se entere que lo diga, pero evidentemente no hemos tomado como país, y no me explico por qué, eso sí que es un gran misterio, no se han tomado las medidas obvias para ejercer mucho más control sobre los municipios. Entonces, mientras siga así, vamos a seguir viendo casos como este, quizás no tan grandes. O sea, un señor que está 24 años, ¿pero qué quería? ¿Comprarse la comuna? O sea, 24 años, yo sé que hoy día hay límites, ¿no? Sí. Por suerte, gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Mira, Chile es un país tan ridículo, esto ya va a salir después, me da lo mismo ya. ¿Sabes qué? Me da lo mismo. Ya estoy viejo, ya estoy hediondo, puedo decir lo que quiera. Chile es un país tan ridículo que discutimos la duración del periodo presidencial y nos complicamos por 2 años. No, 6, 4, no la relé, 4, 5, no, 2, 3... Pero fíjate que los alcaldes pudieron pasarse 25 años sentados en el sillón. Mira la ridiculez. O sea, mientras discutíamos si reelegir o no al presidente, obvio que en 4 años no se alcanza a hacer mucho, obvio que un presidente que lo hace bien puede, al menos desde el sistema norteamericano, reelegirse por 4 años más. Es una obviedad, funciona en Estados Unidos. Nadie podría decir que Estados Unidos no es una democracia. Pero mientras discutíamos eso, y le acortamos 2 años de Frey a Lago, empezamos de 4 años, que al final se terminaba, digamos, filtrando el síndrome del pato cojo, porque al segundo año ya estábamos hablando de campaña, que es el caso de este gobierno también, y el anterior. Los alcaldes, mira, 10, 15, 20... Perpetúan en el poder. O sea, mira la estupidez, pero no es una ridiculez. Pasando piola. Y gastando y contratando a quien se le hubiera dado la gana, con el sueldo que hubiesen querido, sobre todo con estas figuras de las corporaciones. ¿No te parece una discusión absurda? No, me parece obsceno, me parece sin ninguna aprovechemos que está la Natacha ahí también para preguntarle sobre este tema que planteaba José, que plantea también Francisco, y mostrar un poco, porque hay mucha expectación ahí. Sí, pues. O sea, esto partió bien temprano, ahí despedimos a la Natacha tempranito del noticiero, del Amanece, y se fue rápidamente porque la verdad es que ya estaban los colegas ahí esperando que llegara el ex alcalde. No se puede entrar, entendemos, a la formalización. Hay imágenes de lo que estaría ocurriendo en estos momentos porque esto se desarrolla. No sabemos, pero entró por ahí mismo caminando, ¿no? Se pensaba que podía ingresar por, no sé, ¿por qué no se podría entrar a la formalización? Otra estupidez, disculpa, no. O sea, no, estamos sí, discutiendo. Pues. O sea, un señor, aquí no hay menores que proteger. Perdón, lo voy a decir, aquí no hay menores que proteger, porque claro, uno entiende que en delitos sexuales, relatos escabrosos, en fin, uno proteja la identidad, las víctimas, en fin. Aquí hay un funcionario público que se investiga por corrupción. Se investiga, no sabemos si es culpable o inocente. Si lo declaran culpable es un delincuente. Igual que el que te roba en la esquina, pero con barba blanca y una corbata más cara nomás. Y un saco más grande. Y claro, un saquito más grande. Entonces, no entiendo por qué se le protege y no pueden entrar. ¿Por qué no pueden entrar? No, ni una razón. Yo no entiendo que vaya a ser privado o reservado. Sería muy raro. Es más, no hay ninguna justificación. Me parece que debería ser público. Sí, evidente. Porque son platas públicas. No, es de la esencia de la justicia penal, además, ser pública. Además, aquí no va a pasar, como tú dices, ninguna cosa. Sencillamente se le va a comunicar que empezó una investigación muy en serio y que le van a empezar a hacer cosas mucho más intrusivas. No es que no es que yo esté llamando a un escarnio, tampoco que lo cuelguen en la plaza pública, pero sí me parece que los vecinos de Vitacura tienen todo el derecho, por supuesto, a escuchar la exposición oficial de lo que se está investigando respecto de su ex alcalde. Todo Chile tiene derecho a esto, sí, particularmente, claro. Pero es para ver también cómo funciona la justicia, para ver cómo reacciona frente a gente que tiene poder. Preguntémosle a la Natacha justamente sobre ojalá que nos este tema que estén escuchando y corrijan, porque en verdad esto no tiene mucha justificación. Natacha.
Sí, los estoy escuchando. Yo también estoy muy de acuerdo. Estamos dos equipos acá. Agustín Bianchetti también está justo afuera de la sala de la audiencia. Tampoco lo han dejado entrar. Está prácticamente en el pasillo esperando algún tipo de movimiento. Ahora bien, ustedes lo hablaban súper claro en relación a cómo fue esta trama súper cinematográfica. Sí. Hoy día no solamente la formalización del exalcalde, sino que también de otros funcionarios. Y solamente para que se hagan una idea de lo que pasó o lo que habría pasado más bien en estos más de 20 años. Domingo Prieto fue la persona directora de estas corporaciones Vita por más de 20 años. O sea, este soclón, como decías tú, José, ¿no? Pero luego también está Antonia Larraín. Ella realmente es un personaje clave en todo esto. También funcionaria en su momento cuando estaba Raúl Torrealba en la alcaldía de Vitacura. El cargo que tenía ella es ex subdirectora de Desarrollo Comunitario y luego directora subrogante de la misma repartición. Ella es sobrina de Domingo Prieto, el primero que revela todas estas irregularidades, y amiga de la hija de Raúl Torrealba. Había una cercanía súper clara. Y ayer estábamos reporteando este tema y este dato me parece súper relevante también, por si lo quieren comentar. Hay dos investigaciones e indagaciones paralelas en relación a este caso. Está la investigación penal, donde nosotros estamos precisamente en el Centro de Justicia, y hay una indagatoria de Contraloría, en donde se revela finalmente una grave falta a la probidad. Y Antonia Larraín, a pesar de haber sido suspendida como exfuncionaria, ¿cierto?, de la Municipalidad de Vitacura, desde 2021 sigue recibiendo un sueldo mensual de más de 3 millones de pesos. ¿Pero qué es eso? Información que manejamos. Mira, por muchos recursos que tenga la municipalidad, no corresponde. Además, a ver, uno asume que en la comuna de Vitacura vive gente que a lo mejor no necesita servicios, pero habrá alguien que sí los necesita. O sea, también en Vitacura habrá, también hay centros de salud, también habrá gente. O sea, uno no puede asumir ciertas cosas. Y aunque, fíjate, aunque no se necesitara. Hay un fondo común también de municipio, entiendo que son recursos que, bueno, pueden llegar yo creo que sí, la pregunta... Sí, varias... Sí, iba a hablar Natacha, ¿no? No te escuchamos. Lo que pasa es que ella está ligada, solamente para aclarar, ¿no? Pero ¿por qué ella sigue percibiendo este sueldo? Es porque esa arista está ligada a la indagación de Contraloría, quiero decir. Entonces, mientras se está investigando, ella está, de cierta forma, suspendida de su rol, pero sigue, o al menos hasta abril de este año y desde 2021, siguió recibiendo este sueldo de más de 3 millones de pesos. Pero yo te quería decir dos cosas. Primero, claramente hay municipalidades que les sobra la plata. Lo quiero decir súper claramente. Les rebalsa la plata y por lo tanto se puede malgastar, se puede, no quiero decir robar porque todavía esto no se prueba, pero se podría y pasa piola. En cambio, hay otros municipios que no tienen nada. Y eso es algo que debiéramos mirar, aceptar y corregir. Segunda cosa importante. ¿Tú quieres decir algo de la Antonia? No. Esto recién se está empezando a conocer. ¿Cuántas personas están? Piensa que una de las acusaciones es asociación ilícita, es organizarse entre un grupo de personas para cometer delito. Piensa las boletas. No sabemos todavía quiénes son las personas que dieron boletas. Aquí puede haber una lista de 10, 50, 100 personas. Estas 3 o 4 que se están diciendo aquí es poquísimo. ¿Cuál es el rol de la mujer de Torrealba en todo esto? Entiendo que se le depositaron platas a ella o no lo tengo tan claro. Yo veo lo que he leído en la prensa, al parecer sí. Bueno, es parte de lo que se Ahora, aquí no hay ni un partido político que pueda, digamos, rasgar vestidura. O sea, tal cual. Hay un problema en los municipios. O sea, unos compran peluche, otros lacan auto, unos contratan unos tasadores que después se querellan contra ellos. O sea, hay un problema estructural. Definitivamente. Este señor sacaba, digamos, el vuelto del pan. O sea, las corporaciones no tienen ni un control, son organizaciones, entiendo que sin fines de lucro. Y privadas, entonces no se puede meter ni la Contraloría ni el Consejo para la Transparencia. Tú te comportas ahí como el dueño. Si te quieres pagarle a alguien 20 millones, puedes hacerlo. Y no rindes cuenta a nadie. Me parece que es una cosa, pero de verdad prehistórica. Sí, es un chip libre. Y como tú decías recién, cuando la puerta de la carnicería está abierta, es como decirle a los gatos, entren. Hay mucha gente en los municipios que es muy honrada, muy decente, pero siempre va a haber alguien que se va a tentar. Que tú dices, mira, lo puedo hacer, me puedo enriquecer, no me van a pillar. Voy a pasar piola, es imposible que me excluten esto. La verdad es como regalar un cheque el caso de Rancagua, un señor que tenía 6 millones de pesos en su casa para la operación de un hijo, que había... O sea, bueno, ayer, déjenme decirles
que la Policía de Investigaciones allanó la Municipalidad de Puente Alto, en el caso Luminarias. Y piensa cuántos son los casos que no se descubren, los casos que no se denuncian, los casos donde no hay un soplón, porque es evidente, nunca en la vida va a poder pasar que los 345 municipios, una cantidad equivalente de corporaciones, de organismos comunitarios como estas, asociaciones, necesitaríamos un ejército de auditores para que pudieran fiscalizar cada contrato, cada acto. Entonces, sabiendo eso, los funcionarios o algunos funcionarios tienden a ver las fisuras, a organizar mecanismos muy invulnerables. Los mismos alcaldes también se hagan parte de estas investigaciones. Y los concejales hasta el momento han brillado por su ausencia. La verdad, tienen un diseño donde dedican poco tiempo, no tienen asesoría, no tienen responsabilidad. Si esto en una empresa pasa, el directorio vuela, quedan con responsabilidad solidaria. Aquí, la verdad, están un poquito de adorno. A mí a veces los concejales se enojan conmigo cuando digo esto, pero la ley no les da facultades. Y la verdad es que pasan estas cosas en sus narices, aprueban presupuestos, aprueban compraventas, aprueban un montón de cosas, y después nos damos cuenta que era delito. Entonces, la verdad, deberíamos modificar la ley para que asumieran más responsabilidad, tuvieran más protagonismo, porque si no, nadie vigila y pasa lo que tú decías, el alcalde es un reyesito que hace, además con estas piruetas adicionales, como las corporaciones o los organismos comunitarios de base, hace o puede hacer... Sí, y con una buena cantidad de plata sin rendirle a nadie. Oye, Natalia, ¿qué dijo el exalcalde Torrealba a su ingreso esta mañana? Tenemos ahí el momento para revisarlo también y poder comentar contigo lo que pasó hace muy poquito, llegó a eso de las 9. Mire, esto fue lo que ocurrió. Quiero que la institución funcione y se vean aquí los elementos, los abogados ya tendrán la oportunidad de probarlo. ¿Pero usted exige su inocencia? Así es. Lo he dicho, lo repito y lo reitero. Lo que ocurre hoy día es que voy a saber de qué se me imputa. No, hasta el momento lo único que he visto son notas de prensa y con todo el respeto que tengo por la prensa no es la forma de tramitar un caso como este. Usted comprende que después de todo el tiempo que estuvimos en la municipalidad sin que la municipalidad nunca dijera nada, es extraño que lo digan hoy día. ¿Se ocuparon dinero para el financiamiento político, exalcalde? No. Claro, el delito tributario hace una querella por razones, por suposiciones, entonces tienen que probarlo. Cuando plantean que hubo dinero en algunos sectores de su casa, algunas funciones de prensa, ¿cómo enfrenta a esa situación que se planteaba? Bueno, ustedes que han tenido acceso, ¿no es cierto?, a la carpeta investigativa, verán que la misma PDI y el mismo presidente del Consejo de Defensa del Estado desmintieron eso. Yo creo que están muy equivocados y lamento los errores que han cometido. Oye, Natalia, a propósito de lo que dice ahí, hay de alguna manera le manda una especie de recado a la actual administración, porque dice, bueno, justo, y qué raro que hoy en día empiece a llamar la atención lo que pasó hace ya tanto tiempo. Algo de eso no nos pareció escuchar, ¿no? Sí, bueno, Raúl Torrealba llegó minutos antes de que iniciara esta audiencia. Nosotros pensábamos que iba a entrar de una forma quizá más escondida o sin tanta atención, ¿cierto?, de la prensa, pero la verdad es que no, caminó desde afuera del recinto, entró, habló, ustedes lo escucharon ahí, y ha sido la tónica de las últimas declaraciones que ha dado, siempre negando, ¿cierto?, su implicancia en estas acusaciones. Él dice, en el fondo, y tal como lo dijo también en estas declaraciones que le prestó a Fiscalía ante el fiscal Facir en febrero, que la plata de Vitacura está en Vitacura. ¿A qué se refiere con esto? Él siempre ha dicho, está en los parques, está en la infraestructura, está en los hospitales, pero que finalmente él nunca se aprovechó de su cargo. Él también dijo, hoy yo voy a conocer los cargos de los que se me acusan. Así que también quizás muestra cierto desconocimiento en relación a lo que podría pasar durante esta formalización. Yo les repito la información, tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado y también los abogados de la Municipalidad de Vitacura actual van a solicitar prisión preventiva tras estos 2 años de investigación que comenzó, ¿cierto?, en el año 2021. Él habló entonces con la prensa durante esta mañana, Karen, y claro, dando a entender finalmente que él es inocente. Él también, recordemos que los abogados de Raúl Torrealba también han emitido ciertos comunicados y declaraciones desmintiendo ciertos hechos. Por ejemplo, cuando se dio a conocer que habían ciertos billetes escondidos en las paredes de su casa, ¿cierto?, en la región de la Araucanía. Eso también lo han desmentido, dicen que no es real, que ellos nunca mandataron, por ejemplo, a los choferes de la municipalidad y del exalcalde a
transferir y depositar, ¿cierto?, estos sobres con billetes en diferentes cuentas corrientes, etcétera. Estamos hablando de diferentes cifras que se manejan. Según la indagación de Contraloría, serían cerca de 500 millones de pesos que se encontraron en estas cuentas, diferentes cuentas corrientes, pero también se ha hablado en otra indagación, cuando se han levantado ciertos secretos bancarios, de hasta 2.300 millones de pesos. Bueno. Yo creo que acá en esta formalización, en esta audiencia, ya vamos a tener más detalles de eso, claramente. Pero realmente es un caso, sí, súper importante, que ya está en desarrollo. Momentos clave, esto sigue en desarrollo, vamos a estar muy pendientes. Sí, yo creo que hay una cosa importante decir aquí, que es la formalización no es el juicio mismo, ni va a determinar si es culpable o inocente, eso se verá después. Pero en este momento sí se puede declarar la prisión preventiva. Y por el tipo de delitos que se está acusando, que son delitos en el caso del fraude del fisco y en el lavado de activos, claro, son hasta 15 años cada uno. ¿Tú crees que va a quedar preso? A ver, hay una posibilidad importante de que eso en prisión preventiva, no van al mismo lugar de la cárcel que van las personas condenadas, pero sí privado de libertad, por distintas razones. A lo mejor pero va a alegar la defensa, probablemente. Sí, va a alegar eso, por supuesto, pero si sucediera, nos podríamos estar enfrentando a una situación que ya, a la edad que tiene el señor Torrealba, más los 15, más 15, lo que puede hacer, claro. Puede ser una... Gracias. Muchas gracias. Gracias, Natacha. Natacha, pendientes con lo que pase.